durante el proceso. Presentarán videos y documentos como parte de la evidencia que será mostrado durante este proceso. Por fin, después de cuántas acusaciones, porque yo creo que tiene bastante más de... y las que vienen. Y es que hoy comenzó el proceso de escoger el jurado que lo sentenciaría. Yelena Solano en vivo nos trae más detalles. Yelena, cuéntame qué ha pasado hasta el momento ahí frente a la corte y dentro de la corte. Adelante. Hola mi Lili, hola mi Raúl, y así es, aquí estamos frente a la Corte Federal, estamos aquí desde las 5:15 de la madrugada, y es que tal como ustedes lo dijeron, pues hoy estaban escogiendo e interrogando cuidadosamente a los futuros miembros del jurado, algo que puede durar varios días, de 3 días a una semana. Y bueno, pues qué les cuento, adentro, señores, tenían en la sala principal a P. Diddy, quien por cierto llegó vestido casual, tenía sus lentes de leer, estaba ahí con sus abogados defensores, el juez, eso fue en la sala principal. La verdad que muchos compañeros llegaron como a las 9 de la noche anoche, y es decir, a mí me tocó estar en la sala principal, pero en la parte de atrás parada. Habían 2 salas alternas, y esas salas alternas, los compañeros, los colegas pudieron escuchar lo que estaba pasando, pero sin embargo las pantallas no estaban funcionando. Diddy se veía bastante nervioso, inclusive pidió permiso para utilizar el baño y le pidió perdón al juez diciendo que él estaba un poquito nervioso. El juez también hizo como algunos chistecitos referente a todos los nombres que le han puesto a Diddy durante toda esta década. Así que ven ustedes a continuación lo que le preparé en el día de hoy. Tras 8 meses de prisión, hoy comenzó el proceso de juicio de P. Diddy, que podría durar de 8 a 10 semanas de deliberación, donde tendrá que mostrar su inocencia ante los 5 cargos que incluyen 2 cargos de tráfico por fuerza, coerción, 2 cargos de transporte para ejercer la y 1 cargo de extorsión. En el día de hoy, el juicio se encuentra en fase de selección del jurado, donde 150 posibles serán conducidos al tribunal para ser interrogados por un juez, por la fiscalía y la defensa, para determinar si están cualificados para formar parte del jurado de P. Diddy. Y luego el jurado selecciona 12 miembros y 6 suplentes. Dicho proceso de selección puede durar hasta la semana próxima. Se dice que Diddy también contrató otro nuevo abogado a su equipo de defensa. Mientras tanto, Diddy llegó vestido casual aprobado por el juez sin necesidad de usar su usual uniforme de prisión. Con un permiso durante el proceso, se dice que el juez le otorgó a Diddy 5 camisas, 5 pantalones de suéteres, 5 pares de calcetines y 2 pares de zapatos sin cordones durante todo este proceso. Las autoridades federales alegan que entre el 2004 y el 2024, Diddy lideró una red de explotación sexual que empleaba intimidación y suministro de narcóticos para engañar a las víctimas, donde los fiscales durante el proceso presentarán videos y documentos como parte de la evidencia que será mostrado durante este proceso. Por el momento, el magnate enfrenta decenas de demandas civiles que incluyen cargos como abuso y agresión. P. Diddy, quien regresó a una última audiencia la semana pasada, rechazó un acuerdo de culpabilidad presentado por los fiscales federales. Eso implica que si es hallado culpable puede hasta enfrentar cadena perpetua. Por el momento, Diddy tiene más de 70 demandas civiles por conducta inapropiada con mujeres y hombres, algunos cuando eran adolescentes en el momento que supuestamente sucedieron los hechos. Mientras tanto, muchos fanáticos llegaron desde anoche para hacer fila en las afueras de la corte, donde se dice que algunos le pagaron hasta $35 por hora para aguantarle el puesto. Bueno, señores, y a ver, les cuento que aquí durante varias semanas vamos a ver un juicio con escalofriantes debates a medida que pasa todo esto. Mientras tanto, se comenta que el 12 de este mes, Casey, la ex novia de P. Diddy, puede ser que venga a testificar. De igual manera, 3 víctimas más que van a ser consideradas a sí mismo. Víctima 1, 2, 3 y 4, porque no quieren revelar los nombres. De igual manera, no van a revelar los nombres de los jueces, de los miembros del jurado, no serán revelados
revelado por miedo a que lo empiecen a hostigar. Eso es todo de mi parte. No sé si ustedes tienen algún tipo de pregunta. O sea que esto se va a mantener No, bastante mucho en privado, que va a mucha de la hablar. información. Sí. Se la quieren mantener en privada. Mucho que va a dar que hablar este juicio. Exactamente. Este hombre que era uno de los productores más famosos que había en la industria y que ahora está tras la reja y que parece que nunca va a salir de ahí. Esto es tiene acusaciones por todos lados, en California, en Nueva York, en Miami, en todos los lugares donde él tenía casa. Tiene acusaciones de todas estas fiestas que él tenía, de muchísima gente que fueron a pueden decir las mujeres por él. Así sí, que, claro, Raúl. no, abuso, espérate, no mujeres, hombres. violación, Hombres y dicen también algunos que adolescentes. menores de edad. Exacto, algunos adolescentes, otros, Raúl, Sí, horrible, de edad, horrible. que aparentemente le ponían algo en los tragos y Sí. ya cuando despertaban, no sé, es lo que se dice. Pero bueno, hay que probarlo en corte. Al final hay que probarlo en corte, Raúl. Y vamos a esperar a ver si de alguna manera se sabe quiénes son estas personas que van a llegar ahí. Tú dices que posiblemente la exnovia, pero esto no está confirmado. Posiblemente, supuesta y alegadamente el 12 de este mes. Cabe mencionar que este caso, aquí en la ciudad de Nueva York, lo están comparando mucho con el caso de O.J. Simpson. No creo. O.J. Simpson no tiene imagínate. nada que ver una cosa parecida a la otra. Una cosa de Porque esta no se ha tiene... hecho muy viral el caso, Sí. Raúl. Muy Sí, mediático. pero por no lo creo mediático que esto es ni parecido. No tiene nada que ver. Gracias No, a no las acusaciones, Yelena. están hablando de lo mediático que ha sido este caso. De lo- porque es un sí, hombre, obviamente, Raúl, Lili, que pero hasta el no. día de hoy tiene fanáticos, Raúl, o sea, fanáticos por todos lados. Era un hombre, no sé, que la juventud lo miraba como un ídolo y además tenía mucho poder dentro de la industria. Y esto puede Que ser ahí es como Harvey donde- Weinstein, que le hacen un juicio en Nueva York, otro en Miami puede ser, y otro en Los Ángeles. Estados diferentes. donde tienen Exactamente, también puede ser que acusaciones. esto fue así. Bueno, lo vamos a seguir muy de cerca.